Las opciones de consulta por medicamento, bueno, pues al final lo que nos van a dar es toda la información que hay de ese medicamento, tanto su información principal, pues su composición, el código de farmacia, el activo, cuando fue dado de alta, etcétera, y después todos los datos que la aplicación ha ido recogiendo sobre ese medicamento, como son los movimientos, entradas, salidas, reposiciones, retiradas de lotes, etcétera. También se puede hacer consultas sobre los lotes, por fechas, hay que ver qué lotes están activos, etcétera. Y luego puede sacar una serie de estadísticas, y una estadística que es bastante importante pues es por ejemplo el gasto de medicamento que se está teniendo, que además se muestra de forma gráfica, también se puede mostrar agrupado por meses, y es una herramienta bastante útil a la hora de determinar cuál es el stock necesario de un medicamento, o poder pues comparar unos medicamentos con otros o unas épocas del año con otras, etcétera. Esto en cuanto al módulo de farmacia, que digamos que es el que consume los datos. Ahora, ¿cómo se generan los datos? Pues se generan desde el módulo de urgencias. Y en el módulo de urgencias lo que se hace es registrar las salidas principalmente. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues aunque lo ideal sería un sistema que no requiriera ningún tipo de interacción, pues porque los medicamentos se requieren inmediatamente, pues la verdad es que la inversión necesaria pues para otras soluciones posibles, como ese etiquetado RFID, o como la actualización del stock por voz o algunas cosas, pues esa inversión iba a ser superior, iba a ser muy importante, y quizás no justificase, no justifica. Entonces sí que lo que se ha contemplado es, bueno, pues una interacción mínima. Esto está pensado para una pantalla táctil en la que la persona que retira el medicamento simplemente selecciona en la pantalla qué medicamento está retirando, y da al botón de regenerar las salidas, y esa salida ya está registrada. Habitualmente cada vez que se retira un medicamento, los medicamentos del botiquín se retiran de pocos en pocos, con lo cual la interacción suele llevar 2-3 segundos, una cosa así. Tenemos aquí una zona en la que vienen los grupos de medicamentos. Cuando uno pulsa sobre un grupo, pues se cargan aquí los distintos medicamentos de ese grupo, y pulsando sobre cualquiera de ellos, pues se añade a la lista de los medicamentos seleccionados, se generan salidas, etcétera. Hay una zona interesante que, bueno, esta es la función principal del módulo de urgencia, pero luego además tiene otras funciones. La otra principal es el control de caducidades, y aquí ya uno no tiene que hacer una revisión periódica, sino que el sistema, cada vez que se carga este formulario, hace una revisión y comprueba qué medicamentos para los cuales existen lotes que están próximos a caducar, y en ese caso sale una advertencia como la que se ve aquí en la pantalla. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues cuando uno atiende esa advertencia, se presenta esta interfaz en la que, bueno, pues aparecen los medicamentos que tienen algún lote con su fecha de caducidad próxima, y al hacer clic sobre ese medicamento aparecen aquí los lotes que están próximos a agotar, o sea, próximos a caducar, y el personal que está utilizando la aplicación pues tiene que revisar el cajetín correspondiente y determinar si ese lote fue agotado, o hay que devolver una cantidad de unidades, y en cuyo caso se actualiza el stock convenientemente. Y también, bueno, pues como cualquier sistema de almacén, hace falta, es necesario un sistema que nos permita cuadrar, sincronizar los datos que maneja la aplicación con los datos reales del stock. ¿Cómo se consigue esto? Pues con lo que he llamado actualización de stock. Se ordena desde el módulo de farmacia, y lo que va a hacer es indicar que es necesario revisar todos los cajetines y hacer un recuento de lo que hay ahí, para comprobar, bueno, pues si hay más o menos unidades que se hayan podido descuadrar pues por fallos humanos, por medicamentos que han sido retirados y no fueron registrados, o cosas así, ¿no? Además es un proceso que puede ser interrumpido y luego retomado, volverlo a retomar donde se dejó, porque puede ser un proceso que dure algún tiempo, hay que revisar muchos cajetines. Y bueno, pues todo esto, no en el módulo de farmacia, que no es tan importante, pero el módulo de urgencias sí que tiene que estar operativo de forma continuada, 24 horas al día y todos los días del año, para evitar, pues eso, bueno, es un sistema que tiene que estar disponible. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues lo primero es que el servidor web que está sirviendo la aplicación tiene que ser tolerante a fallos, que si pasa algo en el servidor, la aplicación siga funcionando. ¿Y cómo lo conseguimos? Con lo que se denomina un clúster de alta disponibilidad.
en la situación inicial, lo que se podría pensar y cómo fue desarrollada inicialmente la aplicación, bueno, pues el equipo cliente accede a una IP donde está el servidor con la aplicación. Ahora lo que va a hacer es esa IP ya no es la IP del servidor, es la IP del clúster. Y el clúster es un sistema que vamos a tener un nodo principal, que es el que está sirviendo la aplicación, y en el caso de que el nodo principal tenga algún problema y no pueda servir la aplicación, lo que va a hacer es el clúster es activar otro nodo de respaldo, de tal manera que el usuario no se entere de que ha habido un fallo. Y en el momento que se repone eso, pues se restaura todo, ¿de acuerdo? Eso se ha montado con un sistema de virtualización, con VirtualBox y con 2 máquinas Ubuntu, utilizando pues unas librerías que se denomina Herbit, que es latino, ¿no? Una vez que tienes esto, sucede que claro, además del servidor web tienes los datos, y los datos, bueno, pues ¿qué pasa si se cae un servidor y se empiezan a almacenar los datos en otro sitio? Bueno, pues que tendrías 2 bases de datos que no están sincronizadas, no contienen la misma información. Para evitar esto hay 2 posibilidades. Una que sería poner la base de datos de forma externa, pero no soluciona el problema de la alta disponibilidad, porque ahora, bueno, puede fallar un servidor u otro web y seguiría funcionando, pero ¿qué pasa si falla el equipo que aloja el servidor de base de datos? Entonces, para evitar esto, se han hecho pruebas también y se ha configurado la replicación de la base de datos. MySQL te permite que cualquier dato que introduzcas en una serie de nodos, de una base de datos de varios nodos, pues cualquier dato que introduzcas en una instancia de esa base de datos en un nodo, se replique de manera automática en el resto. Y al final, bueno, tenemos una estructura como la de la imagen de la derecha, que bueno, pues tendríamos el tema del funcionamiento continuado pues asegurado. Y esto pues, básicamente es un resumen de lo que se ha hecho en la aplicación. ¿Qué quedaría por hacer o qué mejoras se puede hacer sobre esto? Bueno, pues para empezar, la aplicación como ha sido diseñada está pensada para solucionar un problema concreto, que es la gestión del stock en el servicio de urgencias. Hablando con el servicio de informática de Sierra Llana, bueno, pues me comentan, y bueno, y personal de urgencias también lo ha comentado, que hay otros servicios que funcionan también con botiquín y el funcionamiento es básicamente similar. También hacen pedidos regulares a farmacia rellenándolo de manera manual, también hay que hacer un control periódico de las caducidades, etcétera. Entonces cabría la posibilidad de, bueno, pues montar esto en varios sitios. ¿Qué harías? Pues en cada uno de los servicios montarías todo lo que hemos estado contando. Esa sería la solución de la izquierda. Y lo que implicaría sería un uso excesivo de recursos, porque cada una tendría que tener un servidor, o vamos, bueno, pues lo que está contemplado en la memoria es el rediseñar la aplicación para que una sola aplicación dé cobertura a todos estos servicios. Además, esto ofrecería una serie de ventajas. Para empezar, el sistema es homogéneo, o sea, sería un único sistema para el control de stock de todos los servicios. Eso sería lo que busca el servicio de informática, que son aplicaciones corporativas. Y otra ventaja que es también muy importante, que es esa reubicación de medicamentos que están próximos a caducar, que actualmente lo hace el servicio de farmacia, y lo hace pues un poco en función de su experiencia y su conocimiento. Bueno, pues esto permitiría hacer esa reubicación de forma objetiva, porque podrías hacer un estudio de la utilización de los medicamentos por cada uno de los servicios y derivarlo al servicio que fuera el más adecuado. Otro factor que sería interesante es el tema de la integración con los sistemas actuales. Y es que la aplicación ahora mismo es autónoma, no necesita nada. Tú das de alta allí los medicamentos, das de alta los lotes, etcétera. Y realmente esos son datos que ya existen y ahora mismo y no tiene sentido tener otro sistema y volver otra vez a darlos de alta, etcétera. Entonces, por ejemplo, los datos de información de un medicamento o la descripción de un lote con su fecha de caducidad son datos que están almacenados en sistemas y se podría acceder a ellos. No está contemplado en detalle en la memoria porque no conozco la estructura de estos sistemas, no he tenido acceso a ello, pero sí que, bueno, pues he tenido la posibilidad de conocer un poco cómo funciona en líneas generales. Y tienen una base de datos que se denomina formulario,
que es donde están de altas todos los medicamentos con los que trabaja el Sistema Cántabro de Salud. Y de ahí pues tenemos información que no haría falta sacar. También tenemos el tema de los lotes, y los pedidos a farmacia pues están manejados con dos aplicaciones. Una es la PEA, que es de implementación reciente, todavía en el Tres Mares no está implementado, que es prescripción electrónica asistida, y por ejemplo lleva el control de pedidos a proveedores, etcétera. Y Grifols, que es una aplicación de un laboratorio farmacéutico que trabaja sobre una base de datos Informix, y también contiene información que podríamos utilizar, el tema de los lotes y demás. Y por último, bueno, pues el implementar esto de manera real, pues esto llevaría a un procedimiento, y el procedimiento depende un poco del importe y lo que se quiera hacer. El Sistema Cántabro de Salud se rige por la Ley de Contratación de Administraciones Públicas, y en esta ley pues se recoge con los pasos que hay que dar y en función del coste. ¿Cuál sería el coste de todo esto? Bueno, pues depende de lo que se haga. Habitualmente para temas de soluciones informáticas, el Sistema Cántabro de Salud se contemplan varias modalidades. Se puede simplemente conceder una licencia, es decir, vender la aplicación, y el propio servicio de informática se encarga de instalarla, explotarla, modificarla, etcétera. Después podría ser también una solución de integración, es decir, se vende la aplicación y además la adaptación a los sistemas actuales, que es lo que hemos dicho antes. También se puede añadir un mantenimiento, que puede ser correctivo o evolutivo, es decir, adaptarse a nuevas necesidades que puedan surgir, o nuevas plataformas. O, bueno, pues, y por último, pues también se puede incluir incluso formación de personal para utilizar la aplicación, etcétera. Y bueno, pues he tratado de ser breve, espero que no haya sido demasiado extenso. Muchas gracias por su atención, y bueno, pues quedo a disposición de cualquier pregunta.